Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Plenitud Podcast. Mi nombre es Julián Higuita y tengo el honor de invitarte a esta nueva conversación. El invitado de hoy es muy especial. Es una persona que, aunque hemos conversado poco, nunca nos hemos visto personalmente, hemos coincidido en el mundo de las redes y hemos colaborado en alguna oportunidad. Es una persona que admiro profundamente. Admiro su trabajo y además me veo muy reflejado en él. Ahora que lo digo, siento que es así. Siento que es una persona que tiene la misma convicción que yo por los temas que conversamos. Y cuando le hago la invitación para esta conversación, no lo dudó dos veces, así que eso me llena de bastante gratitud. Además, está próximo a lanzar su primer libro, o no sé si es su primer libro, su próximo libro. Es su primer libro, Líder Optimalista. Vamos a tener noticias de él. Seguramente cuando estés escuchando esta conversación, ya el libro estará al aire y luego de que escuches al invitado de hoy, sé que vas a ir a comprar su libro por Amazon y las diferentes plataformas. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 18 de En Plenitud Podcast, y vamos a conocer cómo vive en plenitud Agustín López. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Julián. Me emocionás con la presentación, saber que pensás lo mismo vos de mí y que de lo que yo pienso de vos y esta relación virtual o esta relación del mundo de la felicidad que fuimos construyendo de a poco me alegra mucho, me enorgullece lo que decís y cada vez que intercambiamos, cada día creo más en la plenitud, en la felicidad, en el bienestar de las personas. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ti también, Agustín. Agustín, y para que conozcamos un poquito de ti, en términos del ser, del hacer y del estar, ¿quién es, qué hace y en qué momento de vida está Agustín? Bien, no sé quién soy, qué hago, ni en qué estoy. Siempre digo eso. Pero me defino y bueno, recién hablabas del libro y uno de los desafíos ha sido cómo definir. Hay una parte que siempre los escritores ponen acerca del autor y lo escribe uno como si fuese que lo escribiese otro. Y hablo de toda la parte profesional y del recorrido que yo tuve hasta hoy, pero termino diciendo que soy mucho más que eso y tiene que ver con lo que me rodea, que son tal vez lo que me da la personalidad, mis papás, mis hermanos, mis amigos. Entonces soy una persona que afortunada de haber tenido una linda familia, sencilla, humilde, que me enseñó mucho más de lo que sé. Algunas cosas las fui tomando, pero tal vez lo que me dijeron de un principio, que siempre las cosas al fin y al cabo depende de lo que uno hace y dejar de quejarse de la realidad. Entonces eso lo vi siempre en mi mamá, en mi papá. Mis dos hermanos, uno más grande, Rafa, que me lleva solo 10 meses y 10 días, somos casi mellizos, que siempre fue el que hizo las cosas primero, de la que yo intenté copiar, digamos, sin la intención o sin creer, pero era el ejemplo. Mi hermano más chico, que yo digo siempre, si la Madre Teresa Calcuta se reencarnó en alguien, es mi hermano más chico. Bondad increíble, sencillez increíble, y esa forma de ser también tranquila como la Madre Teresa. Yo creo que soy mucho eso y hace unos 9 meses, desde antes obviamente igual, pero hace 9 meses que me casé con Fer. Soy un afortunado de mi esposa y ahí es donde digo, soy un afortunado que la vida me dio todo. Si me tengo que definir quién soy, es eso, porque a la vez soy mucho más de lo que yo creo que soy, que es que tiene que ver con la gente que me rodea. ¿Qué hago? Soy un ingeniero agrónomo frustrado, no frustrado porque me encanta la agronomía, pero la dejé hace 7 años y dejé de sembrar plantas para sembrar personas y tratar de todo lo que yo iba aprendiendo o superando o mirando desde otro lado, tratar de trasladar a otras personas para que enfrenten mejor sus situaciones personales, para que tengan mejor desempeño laboral, para que las organizaciones construyan mejores procesos, para que las personas se lleven mejor en el día a día en el trabajo, que creo que es lo importante y lo que lleva a los resultados.
y, y desde el hacer me dedico a la formación y consultoría en estos temas. No sé si respondo o te contesté como un futbolista que termina contestando cualquier cosa. No, 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 está genial cómo interpretas tu ser, tu hacer y tu estar. ¿Cuántos años tenés vos, Agustín? Eso dicen que no se preguntan, pero nosotros no tenemos cuento con eso. Tengo recién 34 años, aunque cuando lo cumplí digo, ya tengo 34 años, qué viejo que estoy, pero, pero pensar que hay toda una vida por adelante, que es hoy, no sé qué pasará mañana, pero creo que hay mucho todavía por No. recorrer. Te ha rendido bastante y te lo pregunto porque siento mucha juventud en ti y siento que todo lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, lo que estás experimentando, aparentemente sería de una persona con mucha edad, pero no, hay mucha juventud. Yo recientemente cumplí 38, digo que ya vuelo a cuarentón, pero realmente también me siento muy joven. Siento que no he madurado ni cinco, que tengo como 18 años. Agustín, ¿qué es para ti? ¿Cómo interpretas, si de pronto en algún momento lo has reflexionado o si es el momento que lo reflexiones, qué es para ti, qué se te pasa por la cabeza cuando llega la palabra plenitud? Bien. Eh, Ser mi yo bueno. Digo mi yo bueno, el yo real. Porque el yo malo, yo creo que las personas no tenemos necesariamente maldad. No me quiero hacer un Madre Teresa de Calcuta, pero el yo bueno es el yo que está en el presente, en el momento de ahora, sin estar juzgando lo que va a pasar o lo que pasó. Entonces yo creo que la plenitud es eso, el de poder vivir el presente y la conciencia de lo que está pasando ahora, sin meterse muchas voces, sin traer muchas voces de lo que piensan los demás, de lo que va a pasar mañana, de lo que pasó ayer. Y cuando estamos en ese estar ahora, fluyen las cosas, nos divertimos, la pasamos bien y somos mucho más productivos. Entonces yo creo que la plenitud va em, de simplemente evaluar el ahora y aceptar el ahora y disfrutarlo. Y ahí yo creo que cuando estoy así, soy mi mejor versión, pero para llegar a eso es lo que trabajo todos los días. Y el libro que comentabas es demostrar toda la vulnerabilidad, que yo soy todo lo contrario a lo que estoy diciendo, pero es lo que trabajo todos los días para lograr esa plenitud. Y ya vamos a llegar a ese ejercicio porque al final unimos y creo que ya me empiezas a contar un poquito también y coincidimos. Al final, tú, los invitados que hemos tenido al podcast, los compañeros de propósito que tenemos, yo creo que lo hacemos desde un genuino descubrimiento. Y es que todos en algún momento nos preguntamos tal vez parecido en cómo puedo ser más feliz, cómo puedo vivir con mayor plenitud, cómo puedo disfrutarme la vida y el descubrimiento en términos generales es qué tengo que hacer todos los días, cómo me hago cargo para que eso suceda. Dejamos de esperar a que el mundo nos entregara eso y empezamos a hacer que sucediera. Creo, ahora me vas a validar si por ahí vamos. Imagínate que pensando en la plenitud, en algún episodio confesaba que llegué a la plenitud casi por accidente. En algún momento buscando un poquito de diferenciación, dije, voy a dejar de mencionar la palabra felicidad, siendo un convencido y un abanderado de la felicidad, porque siento que hay un agotamiento y un rechazo a la palabra felicidad. En las personas, en las organizaciones, todo el mundo vende con felicidad, sacan un producto y lo venden por la felicidad X, Y o Z, y entonces adopté la palabra plenitud. Lo que no sabía era que había un gran regalo al adoptar esa palabra plenitud. Me di cuenta, Agustín, que una persona podría ser feliz, pero no sentirse plena. Sin embargo, en la plenitud hay diferentes elementos que en constructo, que en unificación nos permiten experimentar esa plenitud o esa mejor versión como tú lo mencionas. Una de ellas, y ese es el primer elemento que yo digo, el primer pilar para una vida en plenitud, es el propósito. Entendido el propósito como aquel que nos da sentido y significado. Entonces, me gustaría saber si Agustín cree en el propósito, siente que tiene un propósito y sabe cuál es su propósito. ¿Qué conversación tienes ahí?
Me encanta la pregunta y creo que sí, creo 100% en que el tener un propósito es una de las grandes patas de diferenciarnos en la vida, no de diferenciarnos de otros, sino de diferenciarnos de esa parte mala de nosotros que es la que nos está juzgando, la que está analizando el futuro, el pasado, el que nos lleva de la ansiedad al miedo, de la preocupación a, a la incertidumbre no manejable. Y el propósito nos pone en el ahora. Y, y yo hoy me dedico en las organizaciones a dar formaciones, consultoría y hacer que las personas estén bien, pero todo eso viene de una vida, de haber estado relacionado a grupos de jóvenes, a ONG, a cosas en las que yo estaba porque disfrutaba. Y cuando tenía 20 años, 16 años, 22 años, en la que no buscaba un sueldo, un salario, dedicaba gran parte de mi tiempo a esas cosas, pero porque era eso lo que me gustaba. Entonces, si bien el propósito se descubre y se construye y se define, muchas veces, como decía el gran Steve Jobs, hay que mirar para atrás, los puntos para atrás, y si hay tiempo que has dedicado, esfuerzo y la has pasado bien en algunas cosas, yo creo que ahí está el propósito. Entonces lo venía viviendo hasta que en un momento dije, bueno, pero y hoy quiero vivir también mi propósito, o sea, hay que vivir, hay un sistema capitalista en el que vamos a, seguramente todos los que estamos escuchando o hablando ahora, vamos a morir con el mismo sistema capitalista en el que hay que transaccionar para vivir, y ahí el propósito se vuelve algo más tangible del día a día, de la práctica, y el famoso Ikigai de hacer lo que te gusta, que le sirva a las personas y que te dé de vivir. Entonces empecé a transformar todo eso lo que hacía en llevarlo a las organizaciones que tanto la necesitan, y hoy puedo decir que trabajo en mi propósito, y si lo tuviese que definir es poder, mi propósito es darle a las personas aquellas cosas que necesiten para poder desarrollar procesos, hábitos o herramientas que lo lleven a esta plenitud. Porque creo que si las personas dentro de las organizaciones, también trabajo con personas afuera, pero generalmente trato de hacerlo solo en organizaciones y dedicar mayor tiempo ahí, porque creo que las personas donde tienen que estar bien es en el trabajo donde pasan muchas horas, y después en la vida también hay otras cosas, pero si aprendemos a vivir bien en el trabajo, afuera, las cosas posiblemente sean un poquito más fácil. Porque siempre traigo una escena de Rocky Balboa en la que él estaba por ir a pelear con el ruso y se acuerda de su gran entrenador Mickey que le decía, para cuando yo me haya ido, no solo sabrás cómo pelear dentro del ring, sino también afuera, como diciendo, el trabajo es en el que pasamos 8 9 10 horas físicas, pero más las horas mentales que dedicamos a preocupaciones del trabajo. Si aprendemos a estar mejor y a ser mejor en el trabajo, fuera las cosas andan solas. Entonces, mi propósito es eso, que las personas puedan desarrollar procesos, hábitos y herramientas para ser más felices dentro y fuera del trabajo. Aquí sigo validando que vos y yo somos como hermanos de otra vida. Yo creo que tenemos el mismo chip instaurado en nuestra cabeza. Imagínate que cuando acompaño a personas en algún proceso para ayudarlos o guiarlos a descubrir y a conectar con su trabajo, yo les digo algo y es que las pistas para descubrir el propósito se encuentran en la historia de nuestra vida, desde el día de nuestro nacimiento hasta ayer, ¿cierto? Como los citas de Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás y no hacia adelante. Y les digo, por ejemplo, no me digas que tu propósito hoy posiblemente quieras que sea salvar ballenas si en esa historia de tu vida no te has metido al mar. Le ¿Cierto? O tengo miedo sea, al agua. sí, exacto. O sea, no te has montado nunca un barco. No me digas que tu propósito está en salvar ballenas. Y me parece muy interesante cómo tú lo confirmas y es, mira, yo hacía cosas que me dan profunda felicidad en mi juventud. 16 17 18 20 años, compartía mucho, hacía mucha obra social, según entiendo,
Lo hacía cuando todavía no me preocupaba generar ingresos, trabajar y era feliz haciéndolo. Ahora, eso que generaba en los ¿cómo lo puedo hacer ahora? Esta fue tu pregunta para conectar tu propósito. ¿Cómo puedo sentir esa misma satisfacción y conecto con una palabra que me encanta también, gozo? ¿Cómo puedo experimentar alegría del ser en el hacer y que me paguen por eso, tu Ikigai? Y encuentras entonces en el mundo de la felicidad y la felicidad laboral, como donde vivir tu propósito. Y me encanta, encuentro algo muy en común y es que también lo pensé mucho así y lo comunicaba mucho así. Si aprendemos, me preguntaban en algún momento, vení, Juli, ¿vos por qué todo lo que haces lo haces enfocado en función de las empresas? ¿Por qué no le hablas a las personas en términos generales? Y yo respondía más o menos como lo acabas de compartir, porque es que si aprendemos a ser felices en el trabajo, eso que aprendamos a aplicar en el trabajo lo vamos a aprender a aplicar en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestro vecindario. Si nosotros aprendemos a ser felices en el trabajo, eso tiene un impacto en el resto de las dimensiones de la vida. Y además vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida despiertos trabajando. Y creo entonces profundamente en eso, Agustín. Yo creo que ahí estamos generando un gran impacto. Sin embargo, al igual que tú, no sé cómo ha sido tu proceso, digamos que yo en los últimos años vengo generando también propuestas de valor para las personas porque entendí que es que lo que está sucediendo también alrededor de la insatisfacción laboral son unos altos niveles de inconsciencia en las personas. Todavía estamos esperando a que la empresa nos haga felices. Todavía estamos esperando a que el jefe nos haga felices. Entonces, si creamos propuestas de valor donde le enseñemos a las personas, como también lo mencionas, procesos y hábitos para que se hagan cargo, para que dejen de depender de y empiecen a crear su bienestar y felicidad, ahí estamos generando un mayor impacto. Entonces, si ves que estamos como clonados. 100%, porque vos vas a una empresa, por ejemplo, y hablas con los jefes, los dueños, los directivos. El problema está en la gente que no está motivada, la gente que no valora, la gente que siempre se queja, etcétera, etcétera. La gente como sus trabajadores, los colaboradores. Y cuando vas a escuchar a los colaboradores, el problema son los jefes que no valoran, que no pagan bien, que esto, que aquello, que se aprovechan. Entonces siempre estamos dándole al otro el poder de nuestra felicidad, y cuando le damos el poder a otro de nuestra felicidad, la estamos perdiendo nosotros mismos. Es imposible ser plenos, pero si volvemos al propósito y lo tenemos, ya mi propósito no depende de lo que hacen o dejan de hacer los otros, es lo que yo estoy haciendo para darle valor a los otros, pero no tiene que ver ni siquiera en cómo lo toma el otro. Si yo dedico tiempo a escribir un libro, y mi preocupación es si la gente lo va a valorar o no, estoy poniendo el foco en si me va a querer a partir del libro y no en el propósito. Y si yo me enfoco en que el propósito es dar herramientas, lo estoy cumpliendo. Y cuando te das cuenta que estás cumpliendo el propósito, te sentí en plenitud con vos mismo. Ahora, cuando querés que haya una retribución es porque te vas del propósito, y ahí es donde perdés. Se pierde foco. Y me das punto de partida para el siguiente elemento, para la siguiente dimensión de una vida en plenitud, que es la felicidad. Entonces, una vida en plenitud es una vida con sentido de propósito. Descubrir, conectar y creo mucho en el declarar el propósito. En la medida en que tengamos declarado nuestro propósito, disminuimos duda y podemos a partir de ahí hacer ajustes conscientes de nuestro propósito, porque el propósito sí o sí será evolutivo. Y el siguiente elemento es la felicidad. Pero entonces, el ser arquitectos de nuestra felicidad. Ahí te hago dos preguntas. Una, ¿qué es para ti la felicidad? Y dos, ¿cómo cómo cultivas tu felicidad en el día a día? Bien, me encanta la pregunta, y ahí entramos en un terreno en el que capaz que se dificulta, porque yo la relaciono a la felicidad con lo mismo que vos decís, plenitud. Creo que al fin y al cabo tiene que ver con palabras, que al fin y al cabo es lo que haces, lo que construís con esas palabras, que diga felicidad, que digas plenitud, que diga bienestar. Hay empresas en las que puedo llegar y hablar de felicidad. Hay otras empresas en las que tengo que hablar, Sí, conformarme con bienestar.
y hay otras empresas con las que tengo que conformarme de hablar de clima laboral y hay otras empresas con las que solo tengo que hablar de resultados económicos. Entonces, para ver cómo entrar. Pero la felicidad tiene que ver con esto de vivir de tu fortaleza, es lo primero. O sea, hacer en todo lo que hagas relacionado a tus fortalezas. Si mi fortaleza tiene que ver con cocinar, no quiere decir que yo me vaya a dedicar a ser chef, pero tengo que usar más esa fortaleza que es del hacer y del gustar. Me gusta cocinar y se me da bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para dedicar tiempo a cocinar? O si me gusta la música, o si me gusta escuchar a las personas, o se me da bien escuchar a las personas, o se me da bien relacionarme con otros, o se me da bien el humor. Entonces, descubrir cuáles son tus fortalezas y poder, como dice Martin Seligman, creador de la psicología positiva, descubrirlas, potenciarlas y usarlas en el trabajo, en el amor, en el ocio, en la diversión, en todos lados. Entonces, hasta la felicidad se relaciona con vivir tu fortaleza en el ocio. El ocio no es sentarte a ver 10 capítulos de una serie, pero sí un capítulo si tiene que ver con una fortaleza tuya, que sea el humor, por ejemplo, o que sea el análisis de la belleza de las personas o de la naturaleza, etcétera. Entonces, el ocio también es parte de la felicidad siempre y cuando la relacionamos a algún tipo de fortalezas. Entonces, cuando vivimos haciendo las cosas desde la fortaleza que podemos tener, vamos al ámbito laboral, que es lo que por ahí generalmente surge, es, bueno, pues somos todos contadores, estamos en contabilidad, estamos en finanzas, tenemos las mismas tareas, la misma forma, pero no quiere decir que la hagamos de la misma forma. ¿Se entiende? O sea, los objetivos son los mismos, pero yo la puedo hacer más analíticamente, alguien la puede hacer más creativamente, otro la podrá hacer más desde escuchar a otros, otro la podrá hacer más de distintos lados. Entonces, ya no es la tarea, sino es cómo la hago a la tarea dependiendo de mis fortalezas. Entonces, yo creo que uno de los puntos tiene que ver con vivir de la fortaleza. La segunda entra la gestión de la energía, que es, somos felices cuando lo damos todo pero nos recuperamos. Yo te contaba, estos días estuve prácticamente sin dormir por dar clases para Latinoamérica a las 4 a las 2 de la mañana hasta las 4 desde aquí, desde España. Salir a tomarme el tren para ir a Madrid, que está a 2 horas de aquí, estar todo el día allá, volver, dar clases de vuelta que está todo bien. Ahora no lo puedo sostener eso ni siquiera 5 días seguidos, o una semana o 2 semanas me enfermo. Entonces, darlo todo no es soltar el acelerador siempre, pero sí soltarlo cuando hace falta. Que habrá recuperadores en el día, recuperadores en la semana, recuperadores en el mes, recuperadores en el año, tendrán que ver con descansar el físico, pero también lo mental y ahí es donde entran el aumentar nuestras emociones positivas. Escuchar y entender las negativas que nos dan información, no negarlas, pero aumentar las positivas. ¿Por qué? Porque siempre le pregunto a la gente, bueno, en un periódico, un noticiero, de 10 noticias, ¿cuántas son malas y cuántas son buenas? ¿Cuántas crees vos? En un periódico, yo De 10 diría, noticias. de 10 noticias, el 9 son malas y una es buena. 9. Y la buena la terminan con algo malo para que la gente la atraiga. Porque los diarios venden lo que vende, lo que genera atención en las personas y lo que genera atención en las personas son los eventos negativos, igual que las emociones negativas que nos atrapan mucho más, Ok. nos generan mucho más atención. En cambio, todas las positivas, el que nos hayamos levantado durmiendo en una cama, si hace calor, tal vez con aire acondicionado, y si hace frío, con una frazada, tener un desayuno, tener trabajo, que tu pareja te mire, que tu hijo te mire, que estés haciendo un podcast con un amigo que está a 14.000 kilómetros de distancia y disfrutando del momento, esas cosas son más normales en el día a día pero generan menos atención. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar las emociones positivas como la gratitud, el optimismo, el placer, el flow.
la paz para poder generar un equilibrio, porque si no, el día nos lleva puesto y el día nos regala muchos momentos, no muchos, pocos momentos malos que nos arruinan el día. Y, Entonces y, generar emociones positivas. y, por ejemplo, digamos que en términos prácticos, ¿cómo sientes tú que es como tu rutina para mantenerte o para cuidarte o para cultivar esa felicidad en esos términos, en términos de tus fortalezas, en términos de tu energía? ¿Hay algunos rituales matutinos o que sostienes de forma consistente para ser ese arquitecto de tu felicidad? Bien, el primer ritual y el que lo hago, generalmente lo empecé a hacer porque la recomendación es hacerlo 3 semanas, pero después se puede volver un hábito para toda tu vida. A veces los dejo de hacer y cuando me estoy dando cuenta que no estoy en plenitud, que estoy muy en el futuro, muy en el pasado, lo empiezo a hacer de vuelta, que es todas las noches, el famoso ejercicio de las 3 bendiciones que se llama, que es escribir en un cuaderno 3 cosas positivas que han pasado en el día. Esto hace que el cerebro valore las cosas buenas del día a día y que las esté viendo. Construye en nuestro cerebro el circuito neuronal que valora las cosas del día a día. Entonces, cuando nosotros escribimos todas las noches 3 cosas positivas y por qué que hayan pasado en el día, o sea, hay un día que tendrá un podcast que disfrutes tanto como este, en mi caso, y hay otros días que no tengo nada para disfrutar, pero he tenido un almuerzo, he tenido comida, he tenido mi pareja, estoy con salud. Hay otros días que ganaré un presupuesto interesante o o sacaré mi libro, pero hay otros días que son normales. Entonces, este ejercicio es hacer el esfuerzo de todas las noches, escribir 3 cosas positivas que han pasado en el día a día. Eso te ayuda a dormir mejor, que es fundamental para ser feliz. O sea, hay gente que está estresada, no porque tiene muchos problemas, sino porque duerme mal. Entonces, dormimos mejor cuando hacemos este ejercicio. Y por otro lado, nuestro cerebro se acostumbra a ver esas pequeñas sutilezas buenas del día y genera el impacto que generaría algo más grande. No sé si se entiende. Entonces, ese ejercicio es muy potente y otro ejercicio con el que más peleo, Julián, yo no sé si pudiese entregar algo de mi vida para generar el hábito de la meditación, lo haría, me cuesta muchísimo, pero incluso hasta cuanto más te cuesta, más efecto tiene. Entonces, el meditar 5 minutos cuando empieza el día, antes de empezar mis actividades, eso realmente cambia. Nos cambia a nivel físico nuestro cerebro y nuestras conexiones neuronales y hace que el día a día sea más productivo, pero sobre todo que tengamos más plenitud. No, esto estaba súper interesante. Me voy a ir con el último. ¿Sabes que te hago una recomendación? Si de pronto te puedes buscar allá en España, creo que incluso pues esto ya es como una antigüedad, creo que ya cambió. Entonces, no sé si conoces este dispositivo, lo has visto, el Inner Sí, sí, sí. Balance, ¿cierto? Entonces, de pronto que te apoyes en tecnología para implementar el hábito de la meditación. Yo tengo una discusión con algunos amigos, para mí yo medito con esto. Entonces, primero, el hábito de todos los días, normalmente, casi todos los días, normalmente, una vez me despierto, me conecto y son ejercicios de respiración y la tecnología me dice cuándo estoy perdiendo mi atención. Si inmediatamente en el reporte que me aparece en el celular de cómo está mi coherencia cardíaca, digamos que con esto se practica la coherencia cardíaca, esto es desarrollado por el Instituto del Corazón, y entonces si me distraigo, él empieza a mostrarme rojo. O si estoy totalmente conectado con respiración y con la atención, está en verde. Pero también hay uno, no sé si conoces uno que es Muse. El Muse, entonces entonces empiezas a respirar. Si, si te estás desconcentrado, es un aguacero, se escucha un aguacero. Y si estás muy concentrado, pajaritos. Entonces se siente la paz y la tranquilidad con tecnología y además la última, la que te recomiendo ahí es ponerte una canción de 5 minutos y
procura poner tu atención en escuchar la canción. Eso también es meditar, meditación activa. Solamente como un ejercicio, pero sé que también tenemos muchos mitos acerca de la meditación. Uy, no, que nos sentemos y nos perdamos del mundo. En fin, oíste, Agustín, me Me encanta encanta, todo lo que contás acerca de la felicidad, todo el tema de primero que empezás a conectar con las fortalezas. Y mira que este elemento de las fortalezas vuelve y me conecta con el elemento que hablábamos ahora de propósito, porque fortaleza me conecta con el gozo, con la alegría del ser en el hacer. Aquello que hago, me lo disfruto. Y como a lo que sea que haga, desde mis fortalezas, le empiezo a aportar con mis fortalezas para disfrutarme lo mejor y a partir de ahí incluso despertar la innovación, la creatividad de qué puedo hacer para inyectarle a esto de lo que soy bueno. Y ahí elevo mi satisfacción, elevo mi motivación y elevo mi compromiso. Me encanta que digas el tema de la energía y ya vamos a llegar ahí, pero también porque una cosa es alto rendimiento y otra cosa es alto aguante. En este momento me encuentro con un grupo en un programa, desarrollando un programa para líderes de talento humano en la gestión estratégica del bien ser y el bienestar. Y lo primero que hacemos con este grupo de líderes, Agustín, es cómo está tu bienestar, conciencia del bienestar. ¿Y qué tal si desarrollas una estrategia con unos compromisos de bienestar? Esto arrancó a principios de año, ¿cierto? Y actualmente estamos en conversaciones uno a uno con esos líderes y les preguntamos, vení, ¿cómo vas? Y la mayoría dice, Julián, me descuidé. Llevo un mes en que no estoy haciendo nada por mi bienestar. Llevo un mes en que no estoy aplicando nada. Y entonces, justo ayer en una mentoría le decía, mira, imagínate cómo sería tu jornada mañana si solamente duermes una hora. No, pues mal, baja mal. productividad, X, Y, listo. Ahora, imagínate cómo sería tu jornada mañana si duermes 7 u 8 horas. Ah, no, pues súper bien. Lo mismo sucede cuando no nos estamos comprometiendo con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer o lo que es importante que hagamos, porque entonces nuestros tanques van a estar disminuidos. No tenemos un rendimiento óptimo para cultivar o desarrollar y no sabemos que estamos impactando la calidad de cómo vivimos, la calidad de nuestros resultados, porque no estamos haciendo la tarea metafóricamente, no estamos durmiendo lo suficiente, no estamos recargando, pero parquémela ahí que ya voy a llegar a la energía. Y lo siguiente es las emociones, que me parece también muy chévere porque es desde esos maestros que Martin Seligman, que lo nombrabas, padre de la psicología positiva, reconocida también como ciencia de la felicidad, ¿dónde son los puntos clave que la ciencia ya encontró que tienen en común las personas más felices del mundo? Y si eso ya está estudiado, si eso ya está verificado, si eso ya está validado, pues venga, ¿cómo hacemos entonces para que cada día un elemento como experimentar emociones positivas lo hagamos? Algo tan sencillo como las 3 bendiciones como por qué me siento agradecido y encontrar hasta en lo más mínimo del día, aun cuando fue mucha tormenta, vení, que agradezco hoy. ¿Dónde está el regalo mal empacado? Aun cuando fue el peor día de nuestras vidas posiblemente, ¿cierto? Que Totalmente. aquí se me viene a la cabeza, hacía una reflexión en estos días y es, el peor día de mi vida, Agustín, fue a los 15 años cuando le quitaron la vida a mi papá. ¿Cierto? Fue a los 15 años y compartían estos días que gracias a ese día, Julián es lo que es, en gran parte. O sea, la vida mía cambió tanto a partir de lo que sucedió. Es el día más triste de mi vida. Pero mira esto, gracias a ese día, es muy chistoso decir que gracias al día en que asesinaron a mi papá, yo soy lo que soy. Ahí hay un regalo mal empacado, muy triste. Una cosa es ese duelo, ese dolor, y otra cosa es la versión de mí que se creó luego de ese suceso, y agradezco por eso. Si no hubiera sido por eso, sería otra versión. No sé cuál, sería otra versión. Seguramente. Y que muchos de este Julián es a partir de este hecho haber aprendido a aceptar que ha sido un regalo mal empacado
pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Lo voy a sostener toda la vida o lo voy a enfrentar? Que obviamente es totalmente difícil. Yo no sé qué hubiese pasado de mí si me hubiese pasado eso mismo, pero ahora en el día a día hay cientos de regalos mal empacados y ¿qué hacemos? ¿Los sostenemos o los aceptamos? Dependerá 100% de nosotros. Y yo creo que por ahí está la conversación de tu libro. Me late que por ahí va la conversación de tu libro. Agustín, imagínate entonces, y yo creo que también ya casi que me respondiste esta pregunta, pero en estos tres elementos fundamentales de una vida en plenitud, tenemos el propósito, tenemos el cultivo de nuestro bienestar y felicidad, ser arquitectos de nuestra felicidad. Pero imagínate que por más de que tú tengas tu propósito claro, por más de que tú hagas los ejercicios que sabes que tienes que hacer para cultivar tu felicidad y tu bienestar, te falta energía. Y ya lo decías ahora, o sea, sí, vengo de una semana muy intensa, pero tal vez no puedas sostener 2 semanas de esas. Podrías tener muy claro tu propósito, ir y decir que te lleven a muchos lugares, traslado de ciudad en ciudad, viajes, a llevar el mensaje. Podrías incluso procurar agradecer todos los días, pero cada día estás con la energía, el tanque de energía bajito. Entonces, el tercer elemento para una vida en plenitud es la energía vital, que yo digo que dentro de la energía vital está la energía mental, emocional, física y espiritual. Son esos cuatro tanques de energía. Y que también si cambiamos energía por salud es salud mental, salud emocional, salud física y salud espiritual. Y que si tenemos esos cuatro componentes en niveles equilibrados, eso es paz interior. Imagínate tú en el día a día con salud y energía física, mental, emocional, física y espiritual, ¿cierto? Entonces, como que ese es para mí el tercer elemento. ¿Le encuentra sentido a ese tercer elemento para una vida en plenitud? 100%, 100%, porque eh, vivimos tal vez en una época que no es de ahora, es de siempre, donde las personas hay veces que no cuidan ninguno de esos cuatro tanques, o por lo menos no cuidan uno, pero el no cuidar uno ya es suficiente para no tener la energía necesaria. Es como, yo siempre traigo cosas de agronomía, hay una cosa que se llama la ley del mínimo de Liebig, que si algún nutriente en el suelo falta, por más que sea muy poca la necesidad de la planta de ese nutriente, ninguno de los otros van a terminar sirviendo para el crecimiento ideal de la planta. Entonces es como como un barril del Chavo del Ocho con las maderas de los costados, y si hay una madera que queda corta, el agua llega hasta ahí, es imposible que llegue hasta el final. Entonces, ¿cómo cuidamos el equilibrio de lo físico, espiritual, mental y emocional? Entonces, hacer pequeñas cosas a cada uno. En lo físico, cuidarnos en la alimentación, en la actividad física, en el descanso. En lo espiritual, trabajar la meditación, pero trabajar momentos de lectura, momentos de conexión conmigo mismo, y si tenés una religión, darle tiempo a eso, que creo que es algo muy lindo. En en lo mental, tiene que ver, ahí no sé si ibas con lo del libro, es darnos cuenta de lo que estamos pensando y discutir para tener mejores pensamientos. Al fin y al cabo, nuestros resultados dependen de la calidad de nuestros pensamientos. Y en la emoción es aceptar las emociones negativas, darnos cuenta de la información que nos da. Si me estoy enojando, es porque hay un derecho que estoy perdiendo o es porque estoy pensando mal de las cosas que están pasando. Entonces, información valiosísima, eh, y trabajarlas para no sostenerlas y aumentar esas emociones positivas que hagan que valoremos las cosas del día a día. Me parece que conectaste ahí con este elemento de una vida en plenitud con tu libro. ¿Por qué tu libro sería una buena herramienta si lo es y lo vinculas tal vez en la energía mental? ¿Cómo puede ser tu libro una herramienta para elevar nuestros niveles de energía? Bien, yo empiezo escribiendo el libro diciendo que el libro para la persona que lo escribo es para mí mismo, primero y principal. Después si hay otras personas que lo leen, me encanta, buenísimo. Pero el primer objetivo tiene que ver conmigo mismo porque es un recordatorio de lo que yo soy. Yo soy una persona genéticamente nacido pesimista.
no es que me atribuyo, sino es que realmente yo soy pesimista. ¿Y qué es lo que hace un pesimista? No es que necesariamente cuando pasan piensa que el futuro va a ser malo, no necesariamente. Es parte, pero lo más importante del pesimista es que cuando pasa algo malo, sea cualquier cosa que sea, piensa que eso malo se va a sostener en el tiempo, me va a afectar en otros ámbitos y que yo no puedo hacer nada. Entonces, obviamente, la emoción, la energía, el pensamiento del pesimista es totalmente destructora. Y si aumenta el nivel de pesimismo, peor. Y ahora, y siempre el otro día daba una formación acá y digo, ¿quién es pesimista? Y la mitad levanta la mano, pero la otra mitad tiene niveles de pesimismo en algunos puntos. Entonces, no hay personas que sean pesimistas o que sean optimistas. Hay algunos que somos más pesimistas, otros que somos más optimistas, pero la capacidad de darnos cuenta de lo que yo estoy pensando para poder discutirlo es lo que escribo en el libro. Desarrollar esa capacidad de que cuando pasa algo malo, eso malo yo lo vea como circunstancial del momento, que no me va a afectar necesariamente en otros ámbitos. Si a mí yo tengo un problema en el trabajo con una persona, no quiere decir que tenga problemas con todos, o que tenga problema con un cliente, que tengo problema con todos los clientes, o que yo no sea bueno para una determinada tarea, no quiere decir que sea bueno para nada, que eso es lo que hace un pesimista, tratar de trasladar, pero sobre todo creer que hay algo que pueda hacer en esta situación. Entonces, desarrollar la capacidad mental, que yo le llamo en el libro la agilidad mental, darme cuenta de lo que estoy pensando para poder discutirlo y tener otro pensamiento que me dé más energía y más posibilidades. Entonces, el libro yo creo que lo escribo para mí, para poder trabajar mi pesimismo. Y no sé si llegar a ser optimista, pero sí por lo menos un pesimista en recuperación, ¿no? Un Entonces, y el nombre, pesimista rehabilitado. pesimista en rehabilitación. Y el nombre del líder optimalista sale de, esto es un optimismo realista, o sea, un optimismo no de que si voy caminando por la calle pasa una paloma y me ensucia la camisa. Hay algunas personas que dicen, no, eso es suerte, seguramente hoy te ascienden, te vas a ganar la lotería y no, es necesariamente encontrarle ilusionadamente cosas buenas a las malas, pero sí es ver las cosas malas de una forma realista. Listo, esto ha pasado, esto es malo, esto no me gusta, esto me encabrona, como dicen acá en España, pero no quiere decir que esto se vaya a sostener en el tiempo, que yo no pueda hacer nada y que me va a afectar en otros ámbitos. Entonces, el optimalista es un optimismo realista y la palabra líder, yo siempre digo, el líder no es un jefe, no es alguien que es dueño de una empresa, no es alguien que le dan un cargo formal, sino es cualquier persona que quiere transformar su entorno. Para transformar el entorno me transformo a mí mismo y después transformo a otros. Me parece, me conecta mucho de lo que viene tu libro. Y sabes qué, imagínate que hay una persona que reconozco mucho, que admiro mucho. Justo antes de iniciar grabación te hablaba de ella, Silvia Ramírez. Silvia sostiene y comparte una teoría, eh, creo que su referente es Salvatore Natoli, creo que ella lo menciona mucho, y dice que él comparte que lo normal es estar bien y que lo normal es ser feliz. Que uno cómo sabe que no está bien porque está mal. ¿Usted cómo sabe que se enfermó? Porque lo normal es estar bien, lo normal es estar sano. ¿Usted cómo sabe que es feliz? Porque no se siente muy feliz. Y entonces lo normal, ¿cierto? Entonces, eso me lo hace recordar y sobre todo en toda la conversación veo en ti, Agustín, que tienes muy claro que somos luces y sombras, pero que has aprovechado muy bien tus sombras. Entonces, decías por allá, mi ser yo bueno, ¿cierto? Pero también decías por allá en otra parte, la parte mala de nosotros, ¿cierto? Y luego llegas y en este punto dices, soy un pesimista por naturaleza, en genética, pero es porque has aprovechado y has logrado ver a los ojos tus sombras. Somos las dos cosas.
Somos las dos cosas, ¿cierto? Y al final tus sombras, o no, pues no son sombras, no es nada malo, nada de lo que nos tengamos que vacunar, es de quien has aprendido para construir tu mejor versión. Y desde un punto, desde donde empieza tu libro, líder. Y finalmente, mira que cuando hablamos de una vida en plenitud y con estos tres componentes, descubrir, conectar y declarar el propósito, ser arquitectos de nuestra felicidad y cultivar nuestra energía vital, eso no va a suceder si no ejercemos liderazgo personal, si no nos hacemos cargo. Finalmente va a depender de nosotros y es como lo que tú dices, me escribí este libro para mí, para recordar que es que depende de mí, de nadie más. 100%, 100%, porque tengo mi mentor, que posiblemente hablamos en algún momento de él, Oriol Cabané, que fue profesor mío hace 10 años y hace 10 años me dijo algo de lo que no me olvido más, que es mucho más fácil, más rápido y más barato yo adaptarme al resto que esperar que el resto se adapte a mí. O sea, yo controlar lo que puedo controlar. Yo no puedo controlar si mi pareja dice algo que no me gusta o hace algo que no me gusta, o si mi jefe hace algo que va en contra, aparentemente mío. Yo puedo controlar lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, cuando capaz que mi pareja hizo algo que está mal, que cualquier persona diría, eso está mal, eso no está bueno, eso es difícil. Ahora, que yo me enoje, que yo me ría, que yo llore, que yo sienta compasión o lo que sea, va a depender de lo que yo piense. Y el libro construye mucho desde ahí, desde darme cuenta de lo que pienso, porque es el primer paso, porque no nos damos cuenta. O sea, no nos damos cuenta de esto tan sencillo que dice Salvatore, es que el día es bueno, pero hay una cosa que nos arruina, nos saca de conciencia y nos quedamos pensando en eso. Entonces, darnos cuenta del pensamiento, y Martin Seligman lo dice muy bien en esto, si pasa alguien por la calle y te insulta o te dice cualquier cosa, vos posiblemente digas, no, eso no es así, ya sea que les discutas verbalmente o le discutas de tu cabeza. Ahora, cuando vos te decís las cosas, te decís que no vales nada, te decís que esto se va a sostener en el tiempo, te decís que no sos bueno para tal cosa, te lo crees, porque te lo estás diciendo vos. Entonces, darme cuenta y discutirme ese pensamiento, aceptando de que lo tenemos ahí, o sea, que es nuestro poder, es decidir lo que hacemos. Influir sobre eso. Agustín, ¿qué nota? ¿Qué nota saber tener esta conversación contigo? Estos son los tres elementos que yo creo, tú lo decías también ahora, como al final, dependiendo de los contextos, los entornos, pero qué bueno en esta conversación validar que tiene sentido pensar en ese constructo de una vida en plenitud cuando estamos trabajando en estos tres elementos y sobre todo desde este último elemento de el liderazgo personal. Si pudiera preguntarte por un libro, ¿qué libro recomendarías a las personas que nos escuchen que tú creas que contribuye a crear y cultivar una vida en plenitud? Uno que está por salir que se llama no, mentira. Sí, El líder bueno, optimalista, pero hay dos libros que a mí me hicieron construir una base de conocimiento en esto, más allá de que hay muchísimos libros que tal vez son mejores en cuanto a la forma de leerlo, a todo, pero yo este libro lo escribo a partir de haber conocido el Aprendiendo Optimismo de Martin Seligman, que es un libro más teórico, profundo, práctico, pero eso le diríamos un librote. Y Ser feliz es decisión tuya, de Tal Ben Shahar, donde habla de los pilares de rendimiento a partir de la felicidad. Yo creo que son muy buenos, pero como nunca puedo recomendar solo dos, eh, tiene 30 40 años, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y por más que sea un libro trillado, conocido, de muchos años, sigue siendo lo justo, lo preciso y lo necesario para una vida plena, una vida de ser yo en mi parte buena. genial, genial.
Agustín, gracias, gracias, gracias por aceptar esta invitación, gracias por compartirnos cómo interpretas el propósito, la felicidad y la energía vital y cómo lo pones en movimiento, sobre todo en tu día a día. ¿Algo más que quieras agregar? No, y tal vez, no sé, lo tocamos de uno u otro punto, sumar las relaciones positivas, cultivar nuestras relaciones y cuidar nuestras relaciones como un pilar más fundamental es importantísimo. Y nuestras relaciones no dependen de lo que hacen las otras, que mi pareja no me escucha, que mi jefe no me valora, que mi vecino no me respeta, que esto no tiene nada que ver con lo que ellos hacen, sino con lo que nosotros decidimos hacer para tener una relación positiva con las personas y eso también construye muchísimo la felicidad. Y lo dice el estudio más largo de felicidad de la Universidad de Harvard, es importante las relaciones, el cultivo de las relaciones positivas. Agustín, un fuerte abrazo. Agustín, un argentino viviendo en España, conectado con un colombiano y compartiendo para este episodio número 18 de En Plenitud Podcast. Un fuerte abrazo, Agustín. Muchos éxitos. Un fuertísimo abrazo, Julián, y a todos los privilegiados y afortunados que escuchan tu gran podcast. Gracias. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.